Tengo el privilegio de compartir la palabra, un honor grande y una gran responsabilidad. Pero antes de compartir la palabra, quiero hacer un paréntesis. Como Ministerio de Jóvenes queremos hacer algo, y es que algunos hijos de los hermanos, por la razón que sea, no se congregan, no vienen, han dejado de venir. Cada padre sabe la situación, pero no vamos a entrar en detalle. Pero queremos pedirle un favor por un trabajo que vamos a hacer. Si usted tiene un hijo o un sobrino que no viene a la iglesia, por la razón que sea, le vamos a pedir el favor que usted tome los datos de la persona, el nombre y su teléfono, y nos lo pueda hacer llegar a uno de los líderes de línea de joven. Si usted no encuentra ningún líder de línea de joven, no importa, lo puede meter en uno de los cofres o en la primera puerta. Cuando usted sube las escaleras hay un buzón, también lo puede depositar ahí. Nosotros creemos que Dios sigue teniendo propósito con esos jóvenes y vamos a comenzar a orar por ellos, a ayunar por ellos, vamos a comenzar a visitarlos y a invitarlos, y el resto lo hace el Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado, justicia y de juicio. Amén. Entonces, por favor, colabórenos con eso. Vamos a hablar de algo muy interesante el día de hoy, y es que el Señor es el dueño de todo. El Señor es el dueño de todo. Básicamente vamos a estar hablando acerca de las primicias. ¿Cuántos saben que dentro de 8 días vamos a tener esa gran fiesta de primicia? Amén. Ya algunos la estamos preparando, ya todos estamos como a la expectativa. Sí, vamos a hablar hoy un poquito acerca de lo que es la primicia, pero yo antes de decir lo que es la primicia o recordar lo que es la primicia, quiero que usted escuche algo. La Biblia dice en el libro de Salmo capítulo 24 versículo 1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en ella habita. O sea que nosotros somos ¿de quién? ¿Esta casa es de quién? De Jehová. De Jehová es el mundo y su plenitud, todo le corresponde al Señor. También dice la Biblia en el libro de Ageo capítulo 2 versículo 8: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Pero también hay un texto muy importante, y es en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 9, y dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. El Señor está diciendo: honra a Jehová con tus bienes, y como consecuencia de honrar a Dios con mis bienes, ¿qué me debe acontecer normalmente? Que mis graneros sean llenos, que Dios me bendiga a causa de mi obediencia. Pero bueno, ¿qué son las primicias? Si vamos a hablar de la primicia, vamos a ponernos en contexto. ¿Qué son las primicias? Digamos, Lady, ¿qué son las primicias? Lo primero de un fruto. ¿Quién da más? ¿Qué son las primicias? O mejor dicho, ¿qué significa primicia? Para ponerlo en un contexto más general, ¿qué significa primicia? Usted ha escuchado en la noticia, dice Sandra, lo primero, cuando dicen: nosotros tenemos la primicia. ¿Sí o no? Hemos escuchado en los noticieros cuando van a dar una información y la primicia significa, puede ser lo primero de un fruto o la primera noticia. O sea, puede ser lo primero que se hace. Lo primero significa primicia. Pero ya cuando lo llevamos al contexto bíblico, ¿qué dice el Señor en su palabra que es la primicia? Es lo primero de todos los frutos, el hijo primero, la primera cría, lo primero de la cosecha. A ver, de los que estamos aquí, ¿cuántos somos los primeros? Algunos somos primeros hijos, o sea que nosotros somos dedicados a Jehová. ¿Amén o no amén? ¿Es dedicado o no a Jehová? ¿Sí? Lady dice: no, Leana, yo también, sí. Pero en el contexto de primicia, en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, los judíos, o siempre lo han hecho, que la primera cría, el primer hijo era dedicado a Jehová. Por eso usted ve la historia de Samuel. Ana tuvo el hijo y lo lleva al templo, pero no vamos a hablar de eso hoy.
Entonces es lo primero. Cuando yo doy la primicia, estoy reconociendo que Dios es el primero en mi vida, que Dios es el centro, que Dios es el todo. Yo reconozco la honra que debe tener Dios en mi vida. Aparte de ser un paso de obediencia, un acto de obediencia, la primicia es la honra que se le da a Dios. Por eso la primicia no puede ser cualquier cosa. La primicia tiene que ser algo escogido, algo preparado para el Señor. No que digamos yo llegué y, ay, en serio, hoy es la fiesta. Usted lo puede hacer así si no sabía. Pero si nosotros ya sabemos, nosotros que hoy estamos aquí, qué bueno que el día que usted se presente a esa fiesta de primicia sea algo que usted ya preparó en casa y usted pueda venir con toda su familia si es posible, porque era así como el pueblo de Dios lo hacía. Amén o no amén. Entonces usted dirá, sí, eso está muy bonito, pero yo no me considero bendecido, o sea, yo no estoy bendecido. Además, eso estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de hace muchos años, eso ya no es, y además yo no me siento en esa condición. Venga, yo le voy a indicar la condición que tiene una persona para reconocer el mismo saber que ha sido bendecido y que está en la tierra que fluye leche y miel. Usted dirá, ¿en serio? Es porque tú no conoces mi economía. Pero dice la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, del 1 al 4. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y la pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará las canastas de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová. Leí algo interesante que me llamó la atención mucho, y es que dice el escritor que publicaba este artículo, que si nosotros no estamos viviendo en Egipto, es decir, ya no estamos en el pecado, si nosotros no estamos viviendo en desobediencia, no estamos en el desierto. Él daba un ejemplo acerca de Egipto como el pecado y el desierto como esa desobediencia. Si usted y yo no estamos ni en Egipto, es decir, ya no estamos viviendo en el pecado, pero usted siente en este momento que tampoco está en el desierto, porque el desierto, el Señor permitió que el pueblo estuviera allí a causa de la desobediencia. Entonces usted está en la tierra prometida. Yo dije, ¿en serio? Y eso me llamó la atención y comencé a estudiar la palabra, y yo decía, ¿verdad? Muchas veces nosotros decimos, no, yo estoy en la tierra prometida cuando mis finanzas están en un nivel altísimo. Pero desconocemos que en el momento que nosotros llegamos a Cristo, en el momento que nosotros ya no estamos en el pecado, en el momento que nosotros ya no llevamos una vida de desobediencia, nosotros ya estamos en esa tierra prometida. Por eso muchas veces nosotros nos es fácil decir, yo estoy en un desierto. Y cuando nosotros decimos yo estoy en un desierto, deberíamos preguntarnos, ¿y será que también estoy en desobediencia? Es solamente una cuña para que usted luego lo medite en su casa. Pero sigamos en nuestro contexto. Nosotros hemos sido bendecidos, porque Dios no nos pide nada que Él no nos haya dado primero. Para nosotros adorar al Señor, primero debemos tener la vida, y la vida la da el Señor. Para nosotros honrar al Señor, el Señor tuvo que habernos dado primero, porque Dios es así. Dios no te pide nada que no te haya dado primero. Dios no es injusto. Dios conoce todas las vidas, Dios conoce los corazones. Pero entonces usted dice, bueno, sí, hasta ahí está muy bonito, pero ¿por qué yo debo dar la primicia? Alguien que me diga, ¿por qué yo debo dar la primicia? Si yo ya sé que la primicia es lo primero del fruto,
En este caso nosotros no cosechamos algunos, pero nosotros tenemos un salario, nosotros tenemos un negocio y ya la primicia sería eso primero que llega a nuestra mano. Entonces, ¿por qué yo debo dar la primicia? Por gratitud. ¿Por qué más yo debo dar la primicia? Por obediencia, por honra. Cuando yo bendigo a Dios con mis bienes y más cuando yo saco de eso primero y lo presento delante del Señor, es una manera de honrarlo también. Nosotros honramos a Dios con nuestra alabanza, lo honramos a Dios con nuestra obediencia, pero también lo honramos con nuestros bienes. Por eso nosotros damos la primicia por honra a Dios, reconociendo que Dios siempre tiene que ser el centro de nuestra vida. Porque muchas veces nosotros caemos en el error de que cuando Dios nos bendice, nosotros decimos, no, es que yo trabajé. Fue mi fuerza. Si yo no madrugo, yo no tengo nada. Hay gente que dice, la gente que no conoce a Dios dice, Señor, dame salud que lo demás lo resuelvo yo. Pero en el momento que Dios te da la salud, está resolviendo toda tu vida. Dios es el centro, Dios es el que da el poder para hacer las riquezas. ¿Sabe qué es lo bonito de un regalo? Cuando usted ve que la persona se tomó la tarea de no solamente comprártelo, sino que lo envolvió, compró el papel regalo y lo hizo bien hermoso. No es lo mismo que a ti te regalen un pantalón. Lady, te regalo este pantalón de cumpleaños y se lo lleven a uno en la misma bolsa que se lo dieron en el almacén. Uno dice gracias, pero uno dice, ay, no se tomó ni el trabajo. Entonces por eso cuando nosotros traemos algo para Dios y más algo tan especial como la primicia, debemos prepararlo para que Dios no solamente mire el regalo como tal, sino que Dios mire nuestro corazón. Eso fue lo que pasó con Caín y Abel. Los dos llevaron de su fruto, de lo que habían trabajado. Pero dice la palabra que el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y más adelante le voy a decir por qué. ¿Usted por qué cree que no la miró con agrado? Por la actitud de su corazón. ¿Cómo era que se presentaban las primicias? Primero era algo preparado, como le decía. Algo que usted de antemano haya preparado para el Señor. Claro está, es su voluntad y es lo que usted desee. Sí, normalmente uno lo puede hacer el primer día del salario que recibe, la primera semana, la primera quincena, el primer mes. Usted dice, no, yo me voy a los primeros 6 meses, qué sé yo, como usted haya destinado en su corazón. Pero dice también cómo era que se presentaban las primicias. Las primicias, como le decía anterior, era algo que ya se preparaba con anterioridad. Se le llevaba al sacerdote que estuviera, como dice la palabra, de turno en ese momento para que él lo distribuyera. Pero otra cosa con la que era importantísimo que usted presentara las primicias, así como los diezmos y las ofrendas, es con un corazón limpio delante del Señor. Porque muchas veces nos es fácil sacar el dinero y llevarlo, pero ¿cómo está nuestro corazón? Porque el Señor no solamente ve lo que usted llevó, el Señor lo mira a usted y me mira a mí. Le digo una cosa, en mi casa siempre se dio la primicia. Mi abuelo sí cultivaba, nosotros cultivábamos maíz, arroz, caña, bueno, muchas cosas. Y desde pequeño mi abuelo siempre sacaba lo primero que maduraba. Y era algo tan bonito porque él no solamente decía este pedazo, no, él lo marcaba. Y ese elote era sagrado, nadie lo podía tocar. Donde uno se cogiera una mazorca de maíz de esas que estaban marcadas, eso era un delito en mi casa. Porque mi abuelo decía que eso ya era destinado para el Señor. Y nosotros nos parecía en el tiempo como que, ¿y el Señor no puede recibir el resto? O sea, hay mejores, pero era para él muy especial que fuera lo primero. Pero aunque mi abuelo siempre hacía eso,
Simplemente era un dinero que se daba y a causa de eso el Señor lo bendecía. Pero nunca nosotros vimos un cambio. Siempre fue un hombre infiel. Claro está, llegó a los pies de Cristo, se arrepintió y nosotros sabemos que está en la presencia del Señor, porque el Señor nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos. Pero a veces caemos en el error de poder enseñarle a nuestros hijos cómo honrar a Dios con nuestros bienes, pero nuestros hijos en la casa ven esa desobediencia, ven ese desorden, ven que todo es contrario a lo que nosotros decimos, y por eso cuando ellos crecen no le dan la importancia que esto debe tener. Qué bonito sería que nosotros no solamente dentro de 8 días que sea nuestra fiesta de primicia, podamos decirle a nuestro hijo: esto es lo que le vamos a llevar al Señor de primicia y usted debe ir conmigo a la iglesia, sino que el niño le nazca venir por esa vida de obediencia que usted lleva en su casa, porque el Señor no solamente va a mirar lo que usted traiga, el Señor va a mirar su corazón, el Señor va a mirar su vida, el Señor va a mirar todo, así como miró a Caín y Abel. Por eso no se agradó de la ofrenda que llevó Caín. Y uno podrá decir: no, es que al Señor no le gustaban las frutas, al Señor le gustaban más las ovejas, por eso los sacrificios se hacen de oveja, y uno saca su conclusión, pero no fue eso. Al Señor ve nuestro corazón. Yo le pregunto, amado hermano, ¿cómo está nuestro corazón el día de hoy hacia el Señor? Pueda que nosotros no tengamos ese problema y usted dirá: Leana, preparé mi primicia desde el año pasado. Y eso está bien, porque la honra a Dios es muy importante. Pero ¿cómo está esa obediencia? Porque la Biblia dice que el Señor se complace más en la obediencia que en ¿qué? Que en los sacrificios. Hay un texto muy bonito, una historia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 4. Segundo libro de Crónicas, capítulo 3, verso 4, perdóneme, al 7. ¿Yo qué dije? ¿Yo dije 3? 31. Son parecidos. El pueblo de Israel había dejado la ley. Había dejado de hacer muchas cosas, pero por allá encuentran el libro donde decía lo que el pueblo de Israel debía de hacer y todas las cosas que ellos habían dejado de hacer. Y es una historia que me llama la atención, porque el pueblo de Israel había sido enseñado en la palabra, pero cuando nosotros no practicamos algo tiende a olvidársenos. Sí, hay cosas que nosotros sabemos, pero no la practicamos con frecuencia y se nos olvida. Aunque uno dice: no, uno lo que sabe no se le olvida. Hay cosas que a uno con el paso del tiempo se le olvida, y lo que es peor, a las generaciones se le olvida. Entonces mire lo que dice la palabra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 4. Y mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción a los sacerdotes y levitas, algo que se había dejado de hacer, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, de vino, aceite, miel y todos los frutos de la tierra, y trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas, algo que el pueblo de Israel había dejado de hacer. Y también los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en la ciudad de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Mire todo lo que el pueblo de Dios había dejado de hacer. Dice también la palabra: en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. El pueblo de Dios había dejado de hacer muchas cosas,
Pero dice que luego el rey reconoció todo lo que habían dejado de hacer. Y dice que el pueblo de Israel comenzaron a traer los diezmos, comenzaron a traer las primicias, comenzaron a traer todo lo que le habían prometido al Señor. Muchas veces nosotros conocemos lo que debemos de hacer. Nosotros sabemos que es primicia, algunos. Quizás la gente que viene llegando ahorita no lo conoce, pero nosotros los que somos antiguos en Cristo lo conocemos. Pero muchas veces lo hemos dejado de hacer, porque nosotros decimos, eso no es tan importante. Dios se complace más en otras cosas. Y sabe, el pueblo entendió tan claro esto que ellos comenzaron a traer, y no solamente las primicias, sino, bueno, los diezmos tampoco lo he traído. Pero tampoco he traído la ofrenda, pero tampoco le estamos dando la porción a los levitas. Cuando uno entiende que ha estado en un error y decide repararlo, Dios comienza a bendecirlo a uno. ¿Le ha pasado que a veces uno siente que está como estancado? Que lo que gana le llega como en saco roto. Que usted dice, pero ¿por qué yo no prospero? ¿Por qué será que yo no abundo? ¿Por qué será que estoy en la misma circunstancia? Mi intención no es obligarlo, ni persuadirlos con palabras bonitas. Mi intención es que en esta mañana nosotros podamos reconocer, bueno, ¿qué he dejado de hacer? En este momento tenemos próximo las primicias, pero hay otras cosas que el Señor también ve. Porque el Señor es nuestra primicia, el Señor es lo primero en nuestra vida. El Señor es lo más importante para nosotros. ¿Amén o no amén? ¿Para cuántos de nosotros el Señor es lo más importante? Pero entonces, ¿el Señor es lo más importante o no es lo más importante? Amén, el Señor es lo más importante en nuestra vida. Entonces nosotros debemos de darle el lugar que el Señor se merece. Una cuñita por ahí, aparte de la primicia. ¿Nosotros estamos haciendo el altar familiar en las casas? ¿Será que nosotros cuando vamos a comer le damos gracias al Señor por eso? Veo un silencio abismal. Y usted dirá, Leana, eso no tiene nada que ver con primicia. El Señor debe ser lo primero en nuestra vida. El Señor debe ser lo primero en nuestra casa. Cuando nosotros traemos al Señor algo, no es más que la manifestación de lo que hay en nuestro corazón y de lo que hay en nuestra vida. Porque nosotros cuando venimos a la casa del Señor y presentamos algo, no solamente nos estamos presentando ese algo, sino que nos estamos presentando nosotros. Y no solamente nos estamos presentando nosotros en ese momento, sino en todo el contexto. Por eso la palabra del Señor dice que cuando traigamos la ofrenda al altar y allí nos acordemos que tenemos algo contra alguien, ¿qué dice el Señor? Que dejemos allí la ofrenda y vayamos y nos reconciliemos con el hermano. Pero el Señor no solamente dice si nosotros tenemos algo con alguien, no. Si alguien tiene algo en contra de nosotros y uno dice, ¿en serio? ¿Yo qué voy a saber? Si yo no sé, pero si yo lo sé, si yo soy consciente que alguien tiene algo contra mí, ¿por qué no me le he acercado? Ahí ya entran a jugar otro poco de cosas que se desprenden de ahí para allá, entre ellos el orgullo. Si él está enojado, que él venga. Y usted dirá, eso no tiene nada que ver con la primicia. Sí tiene mucho que ver, porque en el momento que tú te presentes aquí a honrar al Señor, el Señor va a revisar toda nuestra vida. Lo revisa siempre, pero ese es un momento especial para que el Señor mire la ofrenda, mire tu primicia, pero también lo revise a uno. Y uno como que, el sacerdote en este momento que nosotros tenemos es el pastor. ¿Acaso el pastor sabe lo que yo hago en mi casa? Si nadie le cuenta, él queda sano, como dicen los jóvenes. Pero el invisible que nos ve, lo ve todo. El invisible que nos ve, lo sabe todo. Y el invisible que nos ve sabe si hay mezquindad en nuestro corazón, sabe si hay egoísmo. El Señor puede vernos completamente así como en un escáner.
Porque la palabra de Dios dice que ante el Señor todas las cosas están desnudas y que al Señor no le es nada encubierto. Amén o no amén, iglesia. Entonces, en todo esto que hemos dicho, ¿qué ha pensado usted? Usted dirá, Leana, muchas cosas. Nosotros en este momento podemos hacer algo y es revisarnos cómo estamos. Porque cada día que nosotros venimos a la casa del Señor, cada día que amanece, es una oportunidad para nosotros ponernos a cuenta con Dios. Cada palabra que se predica, cada cosa que se dice, es con el fin de que nosotros a la luz de la palabra podamos mirarnos como en un espejo y poder decir, no, yo en este punto estoy bien, o en este punto no me siento tan bien. Entonces, si no me siento tan bien, voy a corregir esas cositas que yo considero que no están bien. Amén o no amén, iglesia. Es la oportunidad. Dios hoy nos está dando una oportunidad, no solamente para honrarlo con las primicias, sino para que miremos cómo está nuestro camino, cómo estamos de obediencia. En varias oportunidades yo le he comentado, cuando me ha tocado más que todo orar por las ofrendas, que una vez me ocurrió algo muy sorprendente. Yo miraba un ángel, en un sueño, un ángel, pero no era un ángel así bonito como nos los han pintado a nosotros, con las alas blancas y mono. No, era un ángel, o sea, primero que estaba con unas plumas negras, pero como entresacadas, o sea, una cosa feísima. Y llega y me dice, el Señor me mandó para que tú le des una ofrenda, para que tú le mandes algo, pero ese algo tenía que ser una comida, según lo que él me decía. La Biblia dice que nosotros debemos probar los espíritus y nosotros los cristianos, Dios nos ha permitido esa habilidad, que despiertos somos cristianos y dormidos también. ¿Sí o no? Nosotros nos conocemos la palabra cuando estamos dormidos. Nosotros podemos recitar la palabra y con esto estamos cerrando. Y yo hice varias comidas. Y cada comida que hacía se quemaba, quemada, o sea, fea. Intentaba hacer algo y se quemaba. Y volvía, iniciaba algo y se quemaba. El hecho es que yo nunca pude mandarle al Señor lo que le tenía que mandar. Y me pasé la noche en eso, cocinando. Amanecí cansada. Pero yo viví una angustia al otro día. Yo decía, esto tiene que ser algo. Yo decía, algo tiene que ser esto. Esto no es un sueño normal. Y comencé a revisar y yo, Dios mío, ¿qué será lo que no te agrada de mí? ¿Qué será? Porque cuando Dios te manda algo así, Dios permite algo así en nuestra vida, es para que nosotros revisemos. Y yo llegué a la conclusión, sí, uno le da al Señor, pero mi vida, ¿cómo está? Yo ese día me preocupé y me asusté mucho, porque dije, yo no estoy llevando una vida recta delante de Dios. Yo dije, esto no es buena señal, algo está mal en mi vida y voy a comenzar a mirar qué es lo que está mal para corregirlo. Amada iglesia, hoy Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros corrijamos muchas cosas en nuestra vida, aparte de que lo honremos, porque lo más importante no es solamente la honra, sino es cómo yo lo honro. Y no me refiero a finanzas, me refiero a esa vida de obediencia. En conclusión, ¿qué podemos decir de todo lo que hemos dicho? 1, saber que Dios merece toda la honra. 2, yo debo preparar de antemano lo que le voy a dar al Señor. 3, yo debo revisar cómo está mi vida antes de venir delante de la presencia del Señor a honrarlo. Yo debo, antes de nosotros llevarle un presente a un presidente, primero hacemos. Y si usted se encuentra en una pantaloneta o en chancla, usted dice, no, yo ante el presidente no me puedo presentar así. Si el presidente Duque dice, yo voy a ir a la cruzada cristiana el domingo, nosotros no tenemos que venir vestidos de acorde a la ocasión. Así diga que va a venir un lunes, nosotros no nos podemos venir en chanclas. ¿Sí o no? Nosotros nos preparamos. Así mismo ocurre con el Señor. Aunque nosotros no lo vemos, sabemos que Él está aquí. Aunque nosotros no podemos oír su voz, sabemos
que el Rey está en este lugar. Entonces nosotros debemos honrarlo con todo, porque en eso se complace el Señor. Bien pueda, póngase sobre sus pies, por favor.